Maratones de Biblioteca, soy Tatiana del Ratón de Alexandria y hoy os vengo a hablar de cómics que me han marcado. Antes de empezar querría decir que esto no es una lista de los mejores cómics de la historia o de los cómics que todo el mundo creo que debería leer, no. Es simplemente una lista con aquellos cómics que han tenido unas historias o unos personajes que a mí me han hecho vibrar, que creo que el autor ha entendido el mundo de la misma manera que yo, o las emociones, o los procesos personales, o lo que sea, y los ha transmitido al papel de una manera que a mí me han hecho conectar infinitamente con esos cómics. Quizá no son los mejores cómics de la historia, de hecho sé que hay algunos que no lo son, pero que a mí me han gustado mucho y que yo querría compartir con vosotros porque quizá a vosotros también os pueden gustar. El primer cómic del que os quiero hablar es La balada de Alo Jones, de Alan Moore y Ian Gibson, que creo que es uno de los primeros cómics que me leí seguramente cuando tenía unos 13 o 14 años, y recuerdo que me marcó de manera bastante profunda porque pensé que era una historia muy sencilla en la que no ocurrían cosas muy grandilocuentes, pero que era una gran historia sobre la vida, sobre la humanidad, sobre los momentos duros y bonitos que tiene, y me pareció que siendo una historia muy pequeña sobre una persona muy pequeña, o poder así decirlo, muy insignificante porque no hace nada grandilocuente, era una historia muy grande sobre la vida. La balada de Alo Jones sigue la historia de Alo Jones, que es nuestra personaje protagonista, desde que tiene 18 años hasta que tiene unos casi 40, y sobre todo lo que hace durante su vida para ir sobreviviendo. Cuando tiene 18 años ocurre algo, que es el inicio del cómic, que hace que ella decida no querer vivir donde vive, que es el Arco, que es una especie de estación espacial, y decide embarcarse en un crucero de lujo para hacer de azafata y salir de allí. Y entonces pues nos explica el cómic su vagabundeo a través de los años y las distintas cosas que hace, pues eso, desde ser azafata hasta alistarse en el ejército. Y esas pequeñas escenas o situaciones que ella va teniendo en estos trabajos y en estos momentos de su vida, que de alguna manera, a pesar de ser eso, pues como historias súper pequeñitas de alguien que no es muy importante, pues tienen como grandes enseñanzas sobre la vida, ¿no? Sobre la dureza y la belleza de la vida. Es muy guay. Yo, si os gusta la ciencia ficción, creo que es un cómic que recomendaría mucho, sobre todo pues porque es un cómic bastante pequeño, que no se conoce muchísimo, pero que es muy bonito de leer, a mí me gusta muchísimo. El segundo cómic del que os quiero hablar es Saikano, también conocido como Mi novia el arma definitiva, y se trata de un manga que tiene 7 tomos, que nos explica la historia de amor entre dos adolescentes un poco inseguros y que no saben muy bien cómo expresarse y que deciden compartir un diario en el que se explicarán sus cosas, y los dos personajes protagonistas que tenemos son una chica, que es eso, prototipo de bastante tímida, patosilla, insegura, y por otro lado tenemos nuestro chico protagonista que sí que es alto y guapo y es un prototipo como más atlético o popular, pero que también es muy tímido y también es muy introspectivo y tampoco es como muy para afuera. Y por eso deciden hacer este diario que les ayudará a que su historia de amor o su relación pues vaya un poco mejor, porque si los dos son un poco patosos a nivel emocional, ¿no? ¿Qué es lo que le da el giro a esta historia? Pues que Chise, la chica de la historia, ha sido elegida por el gobierno para ser el arma definitiva, que es lo que hará que Japón gane la Tercera Guerra Mundial, porque esta historia se emplaza en el principio de la Tercera Guerra Mundial y a través de los cómics va avanzando durante la guerra. Es un cómic muy curioso, que es muy bonito, que es también bastante duro, pero que yo recuerdo que me hizo llorar muchísimo en su momento, que lo encontré precioso. Y que si os gustan los mangas que tienen historias de amor pero que son un poco duras y no os importa que haya un poco de guerra y que no sea todo bonito y feliz y arcoiris, pues este yo creo que es un cómic que os puede gustar muchísimo. El tercer cómic que os quiero mencionar es un cómic que a mí me encanta, o sea, creo que es uno de los cómics más favoritos de los que hay en esta lista, porque es un cómic que es súper cortito, simplemente tiene 3 números, pero es que es maravilloso. O sea, para mí es uno de los cómics que creo que más me representa como persona. Si yo tuviera que daros a vosotros un cómic para leer, para deciros quién soy yo, pues os daría Girl, de Peter Milligan y Duncan Flegedo. Y después de leerlo pensaríais que soy una persona que está como una cabra, porque es un cómic bastante loco, pero es que realmente es un cómic que creo no que me describa a mí, pero que conecta mucho conmigo, la manera de entender el mundo, la manera de entender la adolescencia, la manera de entender las evoluciones personales y Girl sigue la historia de Simone, que es una chica inglesa de unos 16 años que tiene una actitud absolutamente no future, odia el sitio donde está, odia a su familia, odia el sitio donde vive, odia a toda la gente y todas las cosas porque cree que es absolutamente una mierda y no sabe qué hacer para salir de allí. Y este cómic de 3 números nos describe un día en el que ella se encuentra a Polly,
que es una especie de alter ego de ella, pero con el pelo rubio y que está como muy loca. Y estando con Polly viven una especie de aventura psicodélica que parece más un viaje de trippy que otra cosa, en el que Simone de alguna manera encuentra como la luz dentro de toda esa mierda, ¿no? O sea, encuentra por fin un poco de significado a su vida y qué tiene que hacer para salir de allí. Es un cómic que en 3 números pasa de la oscuridad a la luz, ¿no? Y lo hace de una manera que a mí me parece magnífica, porque a pesar de ser un cómic muy oscuro, muy no future, muy punk, el tono en el que está tratado es muy fresco, no se regodea para nada en la oscuridad o en la depresión. Es divertido, es loco, es psicodélico y tiene un punto de ternura como raro, ¿no? Un punto de ternura que sobre todo viene de esta transformación personal de una persona como muy oscura que encuentra la luz medio a través de la locura, ¿no? De una locura que le hace feliz. No sé, yo creo que es un cómic súper chulo, que se lee muy rápido y que si dentro de vosotros hay una parte un poco oscura, un poco punk, un poco no future, de alguna manera, creo que os puede gustar muchísimo. Os lo recomiendo mucho, de verdad. El cuarto cómic que os traigo sí que es para mí uno de los cómics que es del plan top 10 cómics de la historia del cómic. Y se trata de 20th Century Boys, que es un manga de 23 números, con su final que es 21 Century Boys, que son 2 tomos más. Y para mí no solo es uno de los mejores cómics de la historia, es una de las mejores historias de la historia de las historias y de las narraciones, ¿no? Ha sido muy redundante esto, quiero decir que si juntáramos todos los cómics, todas las pelis, todos los libros, todas las narraciones que cuentan una historia, creo que 20th Century Boys estaría dentro del top 5, porque para mí es una historia redonda, perfecta, fantástica, o sea, es una de las historias más maravillosas que existen en este mundo. Por un lado tiene unos personajes maravillosos, que tienen virtudes, que tienen defectos, que tienen conflictos, que tienen dudas, pero de una manera muy humana. El autor pone a los personajes en unas situaciones que te los retrata de una manera muy bonita. También tiene un seguido de tramas menores o tramas muy pequeñitas que no son propiamente dicho la trama principal, pero que tienen 2 funciones. Una, te ayudan a explicar cómo son estos personajes, y 2, luego harán que en un momento de la trama principal estos personajes se comporten de una manera concreta, ¿no? A pesar de que igual es un personaje como súper secundario o es una trama pequeña de un personaje principal que eso, que le da una experiencia o le da un aprendizaje que le hace luego comportarse de una manera específica muy importante para la trama principal, ¿no? O sea, no es solo una sola trama, sino que tiene toda una ramificación de pequeñas historias que vuelven a la trama principal de un modo u otro y que son súper importantes. También nace toda una historia, como todo un juego con los momentos en los que se explica la historia, ¿no? Que son 3 momentos. Uno es finales de los años 60, el segundo es los años 90 y el tercero es como en el 2015 o por ahí. Creo que está hecho de una manera muy, muy bonita, como esta interacción de esos 3 momentos de sus vidas es tan importante, ¿no? Y como algo que ocurrió cuando tenían 20 años tiene algo que ver con cuando tenían 6 y luego es súper importante para cuando tienen 60, ¿no? Es una historia como de medio ciencia ficción, o sea, en la que nuestros protagonistas lo que tienen que hacer es salvar al mundo de una especie de líder sectario que quiere dominar el mundo. Tiene robots, tiene profecías, tiene nostalgia de la infancia. Y para mí Kenji, que es el personaje o uno de los personajes protagonistas, es uno de los mejores personajes de la historia del mundo por su gran sentido de la justicia y de lo que es correcto y de lo que no es correcto, y él simplemente hará lo que es correcto, aunque eso quiera decir que se tiene que morir, o aunque eso quiera decir que tiene que, no sé, hacer algo que quizá no le gusta o que quizá no le es lo que más le interesa, pero que es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para que el mundo vaya bien y para que el mundo sea un sitio mejor para todos, pues tenemos que hacer eso. Y él lo dice, ¿eh? No soy un personaje, no soy un lumbreras, no soy fuerte, no soy inteligente, no soy listo, yo solo sé tocar la guitarra, a mí solo me gusta tocar la guitarra, pero tenemos que hacer del mundo un lugar mejor. Y es que es un líder súper carismático, sin ser una persona, sin ser un, no sé cómo decirlo, es como, es un personaje maravilloso, es que, o sea, gracias porque este cómic y Kenji existan, y luego todos los demás, es que os lo tenéis que leer, o sea, es uno de los mejores cómics de la historia de los cómics, y que cuando me pongo a hablar de él es que se me va la olla, porque es que me encanta y para mí es uno de los cómics
perfectos. Y para finalizar, os voy a hablar de un cómic que todavía no me he terminado. De hecho, estoy en el tomo 2 de 10 que tiene, o sea que imaginaros. Pero ya solo con estos 2 tomos que me he leído, ya he visto que es una historia que vibra mucho con lo que yo soy, con mi esencia y con la manera que yo tengo de entender el mundo, ¿no? Que es lo que os decía al inicio, que es lo que son estos cómics. Y es un cómic que también seguramente mucha gente lo pondría en top 5 mejores cómics de la historia del cómic. Y se trata de Sandman, de Neil Gaiman. Y de momento los elementos que yo veo que me gustan tanto y que si me fijo en esta lista que he hecho son un poco los elementos que hacen que me gusten todos, es que es oscuro, pero el tono en el que está contado no se regodea en esa oscuridad. Es oscurillo, es fantasía urbana, pero tiene un tono bastante positivo a pesar de esta oscuridad. Tiene elementos como mitológicos o como muy míticos, también tiene cosas de la historia real. Tiene una multitud de elementos que yo creo que harán que este cómic me guste muchísimo. Y aparte tiene unas portadas, que son estas portadas de Dave McKean, que es un artista, bueno, o sea, una locura, es un artista maravilloso. Estas portadas, the best. Y con The Sandman terminamos esta lista de cómics que a mí me han marcado en esta vida. Si os habéis leído alguno de ellos, por favor dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que a mí me encanta hacer feedback con vosotros y saber si os han gustado, si no os han gustado, si os he hecho ganas de que os los leyerais o si ya los conocíais, si ya los queríais leer y yo he aumentado esas ganas de leer que teníais. También, por favor, dejadme vuestros cómics favoritos, pero no en plan estos son los mejores cómics del mundo, sino como yo he hecho, ¿no? En plan, estos son cómics que a mí me han marcado, cómics que vibran con mi esencia, que vibran con mi manera de entender el mundo y con aspectos esenciales de mí como persona. Espero que os haya gustado esta pequeña lista, que no os haya parecido aburrida y que el vídeo no se haya hecho muy largo. Ya sabéis que podéis suscribiros por el botoncito de aquí abajo y nos vemos la semana que viene con un vídeo súper interesante de una iniciativa que se está empezando a mover de cara a octubre, en el que leeremos sobre todo autoras. Pero bueno, la semana que viene os lo explico bien y os explico quién ha fundado toda esta historia, toda esta iniciativa y un poco por qué se hará, y os animaré a que os unáis vosotros también. Así que nos vemos la semana que viene y hasta entonces, feliz lectura. Un poco sensacionalista y no podemos hablar de que sea igual que el Señor de los Anillos en todos los sentidos, pero ahora os voy a explicar por qué yo creo que Justicia Auxiliar